Muy buenos días y bienvenidos a mi canal de YouTube, Gene Mathematics. Hoy le vamos a explicar adición y sustracción de números racionales. Al sumar o restar los números racionales le pueden pasar dos casos. El primer caso que le puede pasar es que los números racionales se lo den en forma de fracción y en el segundo caso les pueden dar los números racionales en forma decimal. En este video le estaré explicando cómo es que se suman y se restan los números fraccionarios con igual denominador y con diferente denominador y cómo es que se suman y se restan los números decimales. Números racionales en forma de fracciones. A la hora de sumar o restar números fraccionarios le aparecerán dos casos. El primer caso es cuando usted tiene que sumar o restar fracciones con igual denominador. Y ese es el primer caso que estaremos explicando en este video. Suma y resta de fracciones con igual denominador. Para sumar o restar fracciones con igual denominador se debe de seguir el siguiente procedimiento. Primero se deben de sumar o restar los numeradores y luego se debe de escribir el denominador común. Para aquellos jóvenes que se les olvidó dónde está localizado el numerador y el denominador en una fracción, le estaré explicando cuál es cuál. Okay. Entonces vamos a poner un ejemplo, la siguiente fracción, 2/3. Ok, el numerador es este número que está aquí arriba, siempre es este el numerador, ok, esto no cambia. Ok, y el denominador es este número que está aquí abajo. Ok, eso es lo que llamamos denominador. Ok, entonces, denominador, ok. Ahora, jóvenes, les estaré explicando varios ejercicios de suma y resta de fracciones con igual denominador. Estos son los ejercicios que estaremos resolviendo. Ok, anteriormente le hubiera explicado el primer caso de tipo de suma y resta de fracciones. Ok, estamos con igual denominador. La definición me decía que se suman o se restan los numeradores y se escribe el denominador común. Ok, entonces, guiándome de la definición de lo que tenemos que hacer, lo primero que debemos de fijarnos es si el denominador es igual. Entonces, en el primer ejercicio, efectivamente, los denominadores son iguales. Tenemos un 8 aquí y un 8 aquí. Okay, por lo tanto, son iguales esos denominadores. Okay, una vez yo compruebo esa parte de que los denominadores son iguales, ahora sí empiezo a resolver mi ejercicio. La definición me dice que se deben de sumar o restar los numeradores. Entonces vamos a expresar los numeradores con una suma. Entonces, 5 más 9. Ok, ahora con el denominador va a pasar lo siguiente. Se debe de escribir el denominador que tienen en común ambas fracciones. En este caso, el denominador común es el 8. Bien aquí. Esto que tenemos aquí arriba en los numeradores es una suma. Entonces vamos a efectuar esa suma. 9 más 5, eso me da como resultado 14. Ok, y el 8 se pasa tal cual como está. Una vez que llegamos a este paso, me debo de fijar en si esos números son divisibles. Ok, y si no son divisibles, o sea, la división no me da un número exacto, entonces debemos de simplificarla. En este caso, cuando dividimos 14 entre 8, no nos da un decimal exacto. Por lo tanto, debemos simplificarlo. 14 y 8, como son números pares, tienen segunda. Entonces, segunda de 14, eso es A7. Segunda de 8, eso es A4. Y aquí terminamos con la simplificación.
¿Por qué terminamos aquí con la simplificación? Porque 7 y 4 no tienen un factor común divisor. Entonces, por lo tanto, esto se quedaría hasta aquí. Y 7/4 es la respuesta a esta suma. Entonces, ahora vamos a seguir con el segundo ejercicio. Antes de iniciar a resolver nuestro segundo ejercicio, debe de percatarse de que los denominadores sean iguales. En este caso, son iguales. Como los denominadores son iguales, se deben de sumar o restar los numeradores. Entonces, vamos a escribir esta parte. 7 menos 3 entre, bien, en el denominador debe de ir el factor común denominador que tienen esas dos fracciones. Entonces, en este caso es el 5. Ok, entonces vamos a resolver esa resta que está aquí arriba. Si a 7, mis amores, le restamos 3, eso nos quedaría a 4. Entonces escribimos el 4. Y por último, copiamos el denominador, que es 5. Cuando llegamos aquí, debemos de pensar si esos números te dan una división exacta cuando tú lo divides. Y si en dado caso la división no es exacta, que nos da el resultado, no nos da un número exacto, debemos de simplificar. En este caso hay que simplificar. Me fijo. 4 y 5 tienen factor común divisor. No, no tienen factor común divisor. Por lo tanto, se queda hasta aquí este ejercicio. Entonces vamos a bajar nuestra pizarra para resolver los ejercicios que faltan. Ok, subimos aquí, vamos aquí. Ok, tenemos nuestro tercer ejercicio. Ok, deben de fijarse como siempre si los denominadores son iguales. Ok, en este caso los denominadores son iguales. Pues como son iguales, podemos usar el método de suma y resta de fracciones con igual denominador. Este método nos plantea lo siguiente, que se suman o se restan los numeradores. Entonces esto quedaría expresado de la siguiente manera. 3 más 2 más 1. Ok, entre, y en el denominador que va ahí, el denominador común que tienen esas tres fracciones, que en este caso es el 4. Ok, ahora aquí debemos de realizar esa suma que están en los numeradores. 3 más 2, 5 más 1, 6. Y en el denominador estará el 4. Una vez que hacemos eso, debemos hacer lo siguiente. Debemos de dividir 6 entre 4. Si esa división nos da un número exacto, o sea, un número entero, lo colocamos. Pero si esa división no nos da un número exacto, entonces debemos de simplificar. En este caso se debe simplificar. Ok, entonces pienso, 6 y 4, ¿entre qué números son divisibles? Entre 2. O en pocas palabras, tienen segunda. Entonces, segunda de 6 a 3. Segunda de 4 a 2. Aquí pienso si se puede seguir simplificando. En este caso ya no se puede. Ok, entonces aquí cierro mi ejercicio y ese es el resultado final de esta suma de esas tres fracciones. Ahora vamos con el cuarto ejercicio. Ok, entonces tenemos aquí una combinación. Tenemos fracciones impropias y tenemos fracciones mixtas. Ok, esas fracciones que son mixtas se deben convertir en fracciones impropias. Eso es lo primero que usted debe de hacer. Entonces, vamos a convertir esas fracciones mixtas en fracciones impropias. El resultado para usted tener una fracción impropia, debe de hacer lo siguiente. Se multiplica, ¿ok? Este número por este. Ok, entonces 5 por 1 a 5. Y ese resultado de esa multiplicación, tú le sumas este número 3. Ok, entonces vamos a hacer eso. 5 por 1 a 5 más 3, 8.
Ok, eso es lo que estará en el numerador. Y en el denominador estará el 5. Ok, seguimos. 4 quintos se copia tal cual como está. Ok, pero cuando llegamos aquí, con la otra fracción que es mixta, debemos de transformarla en una fracción impropia. Ok, entonces para usted transformarla en una fracción impropia, debe de hacer lo siguiente. Se multiplica 5 por 2, ok, y luego a este resultado se le debe de sumar el 1. Entonces 5 por 2 a 10 más 1, 11. Entre 5. Ok, se copia el denominador tal cual como está. Entonces ya hicimos esa parte, ya todas están en fracciones impropias. Entonces vamos a resolver este ejercicio. Esto es igual a, como los denominadores son iguales, ¿okay? Se puede sumar y restar los numeradores. Entonces vamos a expresar esta suma. Tenemos 8 más 4 menos 11. Ok, entonces en el denominador se debe de escribir el denominador común que tienen estas tres fracciones. En este caso es el 5. Ok, resolvemos esta suma y resta. Entonces, primero tenemos que sumar 8 más 4. Si sumamos 8 más 4, eso nos da a 12. Y si ese 12 le quitamos 11, nos queda a 1. Entonces colocamos el 1 en el numerador y en el denominador el número 5. Okay. Entonces aquí, si se simplifica, usted puede simplificarlo. Si cuando usted lo divide le da un número entero, lo escribe. Pero en este caso no se puede ni simplificar, ni esa división no dará un número entero. Por lo tanto, se queda ahí. Ok, entonces esa es la respuesta a este cuarto ejercicio. Ahora, mis amores, les estaré explicando cómo es que se suma y se restan las fracciones con diferente denominador. Suma y resta de fracciones con diferentes denominadores. Para explicarle a ustedes cómo es que se resuelve un ejercicio de suma y resta de fracciones con diferente denominador, se lo debo de explicar con un ejemplo. Ok, estos son los ejemplos que vamos a resolver. Lo primero que usted debe de fijarse es si los denominadores son iguales o si son distintos. En este caso, en el primer ejercicio, los denominadores son distintos. Y cuando los denominadores son distintos, se deben de hacer el siguiente procedimiento. Se debe de multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. ¿Ok? Entonces vamos a expresar esto. 1 por 5. Eso es lo primero. Ese símbolo de menos se debe de escribir. Ok, este no se cambia, lo pongo. Ahora, en el segundo paso, ese es el primero, multiplicar numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda. Entonces, se copia el signo de menos. Ahora, en el segundo paso se debe de multiplicar el denominador de la primera fracción por el numerador de la primera fracción. Entonces, esto queda expresado de la siguiente manera, como 2 por 1. ¿Okay? Entre la multiplicación de los denominadores. Entonces, multiplicación por último de los denominadores. 2 por 5. Vamos a borrar este 2 que quedó medio extraño. Entonces, 2 por 5. Resolvemos esas multiplicaciones. Ok, entonces, si multiplicamos 1 por 5, eso me da como resultado 5. Ese símbolo de menos se copia tal cual como está. Multiplicamos ahora 2 por 1 que me da a 2. Coloco el símbolo de división o entre la multiplicación de 2 por 5 que me da como resultado 10.
Resolvemos ahora la resta que está en el numerador. 5 menos 2, eso me queda a 3. Y el 10 se copia tal cual como está. Déjenme arreglar este 0, quedó medio extraño. Entonces, aquí usted debe de preguntarse si cuando usted lo divide, eso le da un número exacto o si en dado caso hay que simplificar. En este caso se queda tal cual como está. No se puede simplificar. 3 y el número 3 y el número 10 no tienen un factor común divisor. Por lo tanto, se queda así. Ahora estaremos resolviendo el ejercicio número 2. Primer paso. Identificar qué tipo de suma o resta es. Si es de denominador igual o si el denominador es distinto. En este caso, los denominadores son distintos. Como son distintos, se debe de hacer el siguiente procedimiento. Se debe de multiplicar el numerador de nuestra primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Entonces, esto quedaría como 7 por 5. Ok. Coloco el símbolo de más, en este caso, esto es una suma. Continuamos. Segundo paso. Se debe de multiplicar el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Entonces, eso quedaría expresado como 4 por 3. Ok. Entre ahora raya la multiplicación de los denominadores. En pocas palabras, 4 por 5. Entonces escribimos 4 por 5. Efectuamos ahora esas multiplicaciones. Entonces, 7 por 5. Cuando usted multiplica 7 por 5, el resultado le da 35. Pues escribimos 35. Continuamos el símbolo de más. Ok. Multiplicamos ahora 4 por 3, que eso me da como resultado 12. Entre multiplicamos 4 por 5, que eso me da como resultado 20. Ok, ahora debemos de realizar la suma que está en el numerador. 35 más 12, eso me da como resultado 47 partido 20. Ok, aquí debo de pensar si esa división me da un número exacto. En este caso, esa división no me da un número exacto. Por lo tanto, debo de simplificar. Como 47 y 20 no tienen un factor común divisor, hasta aquí quedaría la resolución de nuestro segundo ejercicio. Ahora estaremos resolviendo nuestro tercer ejercicio, pero para esto debo de subir nuestra pizarra. Ok. Primer paso, identificar qué tipo de suma o resta de fracciones es. En este caso, los denominadores son distintos. Por lo tanto, es una suma o resta de fracciones con denominadores distintos. Ok. Ya que identifiqué qué tipo de suma es, ahora debo de hacer lo siguiente. Analizar un poco el ejercicio para saber qué método me conviene más. Ok, en este caso, como tenemos tres fracciones, se deben de sumar dos fracciones y ese resultado que nos dé se le debe de sumar la tercera fracción. Entonces, por conveniencia, como yo sé que al final los denominadores se multiplican y yo quiero llevar este tercer ejercicio a que los denominadores sean iguales, podemos en dado caso resolver la suma de estas dos fracciones. ¿Por qué la suma de estas dos fracciones? Porque al final, cuando usted multiplique los denominadores, 2 por 3 le va a dar 6. Entonces, el resultado de esta suma, tú al final lo vas a sumar con esta tercera fracción, que es 2 sextos, y ahí tú vas a tener el primer caso, que es cuando los denominadores son iguales. Entonces, ya que hice este análisis, ahora sí,
puedo comenzar a resolver mi tercer ejercicio. Ok, entonces vamos a iniciar. Primero se deben de multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda. Si multiplicamos 3 por 3, el resultado me da a 9. Coloco el símbolo de más. Ok, ahora multiplicamos 2 por 1. Cuando multiplicamos 2 por 1, el resultado es 2. Entre la multiplicación de los denominadores. 2 por 3, que me da como resultado 6. Entonces, esto es igual a ¿qué? A la suma de los números que están en los numeradores, en el numerador. Entonces, 9 más 2, eso me queda a 11, entre 6. A ese resultado se le debe de sumar la tercera fracción, que es más 2 sextos. Entonces, le estaré sumando esta tercera fracción, que es 2 sextos. Si ustedes se fijan aquí, los denominadores, como son iguales, pues debemos de hacer el procedimiento del primer caso, que cuando los denominadores son iguales, los numeradores se suman o se restan. Entonces hacemos esta parte. 11 más 2. Ok, tenemos que sumar 11 más 2. Y el denominador se copia, que es 6. Entonces hacemos esa suma. 11 más 2, eso me da como resultado 13. Pues coloco el 13 en el numerador, entre 6. Ok, por fin ya terminé de sumar todas mis fracciones. Ahora, debo de fijarme si esa división me da un número real o un número exacto. En este caso no. Como no me da un número exacto, debemos de simplificar. Pues pensamos, 13 y 6 tienen segunda, tercera y así sucesivamente. Pero en este caso, estos números no se pueden simplificar. 13 y 6 no tienen un factor común divisor. Por lo tanto, hasta ahí queda resuelto este ejercicio. Ahora estaremos resolviendo el cuarto ejercicio. Primer paso, fijarse cómo son los denominadores, ¿okay? De nuestras fracciones, si son iguales o si son distintos. En este caso, los denominadores son distintos. Segundo paso, debemos de analizar el ejercicio para saber cuál es la mejor ruta a seguir. Entonces, en este caso, las fracciones que nos convienen sumar o restar son la segunda fracción con la tercera fracción. ¿Por qué nos conviene sumar o restar la segunda fracción con la tercera? Porque cuando multipliquemos los denominadores, 2 por 3, que me va a dar como resultado 6, tendré el primer caso, que es cuando los denominadores son iguales. Ok, entonces partiendo de esto, iniciaré a resolver mi ejercicio. Vuelvo y repito, lo que estaremos resolviendo, la suma, ok, de la segunda fracción y de la tercera, o sea que usted no va a topar la primera fracción. Por lo tanto, usted la copia tal cual como está. Pero si usted se fija, esa fracción es mixta y hay que llevarla impropia. Ya le expliqué en el anterior ejercicio cómo es que se hace esto. Entonces lo haré de una manera más rápida. ¿Ok? Vamos a hacer esa parte. Aquí ponemos el igual. ¿Ok? 3 por 6, eso me da como resultado 18. 18 más 1, eso me da como resultado 19. Pues coloco 19 entre 6. Continuamos, menos. Esta fracción también es mixta y hay que llevarla impropia. Pues vamos a llevarla impropia. Entonces decimos 2 por 1, 2 más 1, 3. Entonces tendremos 3 entre 2. Ok, vamos a borrar el 2 que está extraño. Ok, entonces vamos a borrar esta parte. Ahí está bien.
Colocamos un 2 debajo. Seguimos. Más el 1/3 se queda tal cual como está. Ya es una fracción impropia. Ahora seguimos. Ya hicimos el análisis, qué es lo que nos conviene. Por lo tanto, aquí especifico que estaremos resolviendo primero esta suma. Ok, ya aquí especifiqué que esto es lo que estaremos resolviendo primero. Ese 16, ese 19 sobre 6 lo bajamos porque no estaremos haciendo nada con él. Ok, entonces lo bajamos tal cual como está. Ese símbolo de menos lo copio. Ahora sí, esto es lo que estaremos resolviendo. La resolución ya la haré un poquito más rápido, ¿ok? Entonces decimos 3 por 3 a 9 más 2 por 1 a 2 entre 2 por 3 a 6. Entonces seguimos. Bajamos el símbolo de igual. Ok, me fijo aquí en mis dos fracciones. Ok, mis dos fracciones tienen denominador igual, que eso es lo que queríamos hacer desde el inicio, que al final los denominadores sean iguales. Como los denominadores son iguales, se deben de sumar o restar los numeradores y se debe de copiar el denominador que tienen en común. Entonces, esto quedaría de la siguiente manera. Copiamos el 19 menos, ok, ponemos ahora 9 más 2 entre 6. Resolvemos esto que está en el numerador y decimos, si a 19 le quitamos 9, eso me queda a 10. Y si a 10 le sumo 2, eso me queda a 12. Ok, entre 6 o partido 6. Por último, divido esos dos números. 12 entre 6, por fin me da un número exacto. 12 entre 6 me da a 2. Y aquí terminamos con nuestro cuarto ejercicio. Pues nada, jóvenes, esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.